Y bueno, la intención es contarle un poco lo que venimos haciendo en los grupos CREA, con un grupo de productores que están en la actividad ganadera y forestal, con la actividad que nosotros llamamos sistemas silvopastoriles, y bueno, todo lo desarrollado durante estos últimos 20 años. La idea es contarles, crear el marco conceptual, mostrarle un poquitito cómo son los resultados económicos, cuáles son las ventajas y desventajas, qué beneficios ambientales tienen y qué futuro estamos viendo desde ese punto de vista. Cuando visito los campos, generalmente los productores dicen que yo no puedo ocultar con mi cara lo que estoy viendo en el campo y muchas veces no me piden el informe después de la recorrida porque ya saben lo que voy a escribir. Ayer tuve la oportunidad de recorrer con un grupo de Ganadelta sus producciones aquí y la verdad es que estoy inmensamente feliz. Creo que estamos en un lugar extraordinario con un gran potencial de producción y que esto no es que recién empieza, esto continúa porque hay mucho trabajo realizado por todos los productores, que ese trabajo se ve en el campo, se ve en los diques, se ve en las pasturas, se ve en las forestaciones bien manejadas. Así que, y se ve en el resultado de esta jornada. Los sistemas silvopastoriles, traje un montón de fotografías. Sin eso es como jugar sin Messi, pero yo creo que tenemos que estar los dos en las mismas condiciones. Yo voy a hablar sin el PowerPoint para que ustedes también estén en la misma situación que voy a estar yo y que podamos, bueno, ir desarrollando. Me gustaría que me hagan bastantes preguntas al final, para lo cual bueno, vamos a tratar de dejar suficiente tiempo. Los sistemas silvopastoriles surgieron en nuestra región, en Misiones y Corrientes, como una necesidad. Una necesidad a adaptarnos a un cambio que nos venía arrastrando y desplazándonos, comprándonos los mejores suelos que teníamos en la zona por parte de empresas forestales, que venían a hacer un negocio que nosotros como productores ganaderos, y me pongo desde el punto de vista de ganadero, voy a dar mi charla, que no estábamos viendo esos cambios porque realmente seguíamos con producciones de 30, 40, 50 kilos de carne, muy entusiasmados con el futuro de la ganadería que iba a llegar, que íbamos a poder exportar, que íbamos a poder tener preñeces muy altas, que íbamos a mejorar genéticamente nuestros rodeos, y con eso seguíamos y seguíamos. Pero no nos dimos cuenta que empezaron a venir empresas chilenas, compraban tierras en el noreste de Corrientes y en la provincia de Misiones, y cuando nos dimos cuenta tuvimos 100.000 hectáreas menos de tierras que subieron su valor de $300 a $600. Esta situación nos encontró a nosotros trabajando, produciendo carne en suelos que valían el doble con la misma productividad. Con lo cual, o teníamos dos opciones, o entrábamos en este nuevo negocio que desconocíamos, o vendíamos las tierras y nos íbamos a comprar suelos ganaderos para seguir con ese nivel de producción. Bueno, ayudó mucho de que, bueno, hubo grupos como nuestro CREA y otros más que hicimos una fortaleza el hecho de compartir las experiencias, que es lo que tenemos que tomar siempre como primera iniciativa cuando vamos a trabajar en grupo. Tenemos que compartir, ser generosos en esa información porque a todos nos hace ganar mucho tiempo. Empezamos con los sistemas silvopastoriles sin saber muy bien qué era. Hace un ratito estaba hablando con otras personas y yo le contaba que si hoy yo tuviese que hacer lo que habíamos planificado como sistemas silvopastoriles hace 20 años, bueno, seguro fracasaría, y fue lo que en todo este transcurso del tiempo tuvimos muchísimos fracasos por no tener, bueno, esto era una película que la íbamos viviendo a medida que iban ocurriendo. No teníamos fotografías parciales, pero nunca nos imaginábamos qué podíamos tener al final de esta historia. Los sistemas silvopastoriles como nosotros concebimos son la combinación en la misma superficie de árboles y el ganado. Si nosotros tenemos un desplazamiento, si se nos empieza a sombrear el pasto, si tenemos que sacar los potreros de las vacas, medio que no consideramos ya que estamos teniendo un buen sistema silvopastoril. Y eso fue lo que nos ocurrió. Cuando empezamos trabajamos con 800, con 1000 plantas por hectárea. Ambicionábamos hacer raleos sucesivos para poder permitir la entrada de la luz y que crezca el pasto. Eso ocurrió hasta que tuvimos que tomar la decisión de bajar de 200 a 100 plantas por hectárea.
Y en ese momento, hasta el más aventado ganadero se transformó en forestal, porque a nadie le gusta cortar un árbol que todavía tiene potencial de crecimiento, y ese potencial de crecimiento se ve traducido en mayores ingresos que lo que tendríamos con la vaca que estaba abajo y que era desplazada de ese potrero. Entonces ahí teníamos un quiebre. Cuando se nos sombreaban los potreros, debido a las forestaciones, teníamos que desplazar la ganadería, y ahí se nos empezaba a desarmar nuestra estructura, que como todos sabemos la ganadería es una actividad donde la escala es importante. Al achicarse eso, bueno, empezábamos a tener mayores costos de personal, unas relaciones, teníamos menos terneros para vender y complicaba todo el panorama. Por otro lado, estábamos contentos porque teníamos más forestaciones, pero esas forestaciones eran a largo plazo. La primera conclusión que sacamos, el primer aprendizaje es que los sistemas silvopastoriles se diseñan desde el momento cero. Una vez que nosotros diseñamos mal nuestro sistema silvopastoril y pensamos que vamos a remediar eso con el manejo, estamos medianamente equivocados, por lo menos nosotros estuvimos equivocados. El costo de acomodar un sistema silvopastoril es muy caro con respecto a diseñarlo bien de entrada. Cada situación es diferente. Nosotros empezamos con pinos, sistemas silvopastoriles con pinos, con pasturas implantadas, después terminamos con pastizales naturales cuando nos dimos cuenta de la importancia que tenían los pastizales naturales de Corrientes y con un poco de sombra cómo se potenciaban al disminuir las especies ordinarias como las pajas, y ahora estamos con eucaliptos. Tenemos muchos sistemas silvopastoriles con eucaliptos. Y cuando recorría ayer acá yo veía que podemos extrapolar los conceptos, pero el diseño, la forma de manejar estos sistemas silvopastoriles lo tienen que desarrollar, y acá yo veo que hay muchísimos técnicos muy valiosos que trabajaron muy bien en todos estos últimos años y tienen todo. Lo que hay que darle es forma de un modelo y echar a andar. Nosotros echamos a andar un modelo que a través de los años fue el que nos resultó. Un modelo que yo estoy pensando que no va a ser el mismo modelo en los próximos 3 años, vamos a tener que adaptarnos a ese modelo, pero se basaba generalmente en producir madera de calidad, tener pocos árboles, que entre la luz, que crezca el pasto, tener la ganadería y esa baja densidad que manejábamos. Por supuesto que podando los árboles, sacándole las ramas para que genere madera libre de nudos, que era la que más valía, la que más valor iba a tener al turno de corte, esas densidades nos iban a dar un mayor crecimiento, un menor turno de corte, mayor valor, y aún así, hoy que estamos en condiciones de decir cuánto rinde, porque cerramos varios turnos forestales, podemos decir que producimos un 30%, entre un 25 y un 30% menos de madera que un sistema forestal sin ganadería, pero por el otro lado tenemos la ganadería y generamos una madera que tiene un mayor valor unitario. Esto no siempre se ve reflejado, y ahí es el trabajo que tenemos que hacer con la industria para que esa madera más gruesa y sin nudo se vea reflejado también en la industria, que tenga mejores rendimientos, que aproveche mejor la madera, que tiren menos, que puedan vender también para otros usos como la mueblería, y de esa manera nosotros ese 20-30% menos de madera que producimos, con que nos paguen un 25, 30, 50% más, realmente más eso, más la ganadería, estamos con un ingreso que puede superar y puede ser mucho mejor negocio que el forestal puro y que el ganadero puro, por supuesto. ¿Por qué forestamos? Cuando uno empieza a ver a través de todos los años cuáles son los motivos que nos llevaron a hacer los sistemas silvopastoriles, vemos que la primera pregunta es si queremos seguir con la vaca. Si nosotros no somos ganaderos y no nos interesa como restricción continuar con la ganadería, enfoquemos a un sistema forestal, hagamos el mejor uso del suelo posible, es tener forestaciones. Ahora bien, si nosotros queremos seguir con la vaca, si queremos tener el título de mi presentación, una ganadería sostenible, que tenga en cuenta todos los factores, tanto sociales como ambientales, porque de hecho descarto lo económico que es la primera. Cuando entramos a esa ganadería sostenible, tenemos que tener en cuenta también de que podemos hacer los sistemas silvopastoriles porque queremos aumentar el patrimonio, que es el primer beneficio que encontramos en las empresas
que están trabajando con sistemas silvopastoriles en el norte de Corrientes, que calculamos que debe haber número más, número menos, entre 50 y 70.000 hectáreas ya con sistemas silvopastoriles de todos los diseños y manejos posibles. Entonces, el primero que puede hacer es porque quiere entrar en ese negocio, generar un ahorro, generar un cambio patrimonial y encontrarse en un mediano plazo, en 12, 15 años, con otro capital que le permita hacer un montón de cosas, dividir su empresa si tiene que dividir, pero con otros recursos, o pegar el salto productivo que necesitamos. Entonces, el primer motivo para hacer un sistema silvopastoril es aquella persona que está planificando un horizonte de 10, 15 años y ve en esto una forma de ahorrar y de incrementar su patrimonio. Otros son los que tienen una propiedad muy chica, como es el caso de mi familia, que nosotros incorporamos los sistemas silvopastoriles porque veíamos que era la forma de generar más trabajo para la gente que trabajaba con nosotros y que, continuando con ganadería, era muy chiquito el margen. Incorporamos las forestaciones, capacitamos a nuestra gente para que trabaje también en las forestaciones en sistemas silvopastoriles y pudimos tener trabajo, generar trabajo para toda la gente que vivía de nuestra propiedad chica en todo este tiempo. Es decir, le pusimos 2 pisos a nuestro campo. Después tenemos otros que, también hay que decirlo, aprovecharon la promoción del Estado, que habían los planes de la ley 25080 que dieron un empuje muy grande a nuestra actividad. Entonces nosotros vimos en la promoción forestal, no me gusta llamarlos subsidios, pero en esos fondos no reintegrables, la posibilidad de capitalizarnos. Forestábamos al año y medio, cobrábamos el dinero, forestábamos de vuelta y entre el 96 y el año 2000 se produjo un incremento muy grande en los sistemas silvopastoriles. Y este es el empujón inicial que necesitábamos, porque después, una vez que empezamos a cortar, ya no necesitamos más promoción. Ya sabemos cuál es el negocio, qué vamos a hacer con el dinero. O sea que las promociones son muy importantes y yo le atribuyo un papel fundamental en el despegue de los sistemas silvopastoriles en nuestra región. Hay productores que plantan tratando de sistemas silvopastoriles de diversificar su producción, de tener 2 monedas de cambio, la madera por un lado y la carne por el otro. Entonces, dándole igual importancia a las dos con calidad, las 2 hechas con buenos registros, hechas con profesionalismo, pero además de la diversificación de actividades, vemos que en esta actividad, en los sistemas silvopastoriles, existe una complementación de esas 2 actividades. Las 2 se van potenciando y de una manera u otra los árboles son beneficiados porque, bueno, la actividad forestal disminuye el riesgo de incendios al tener los pastos cortos debajo. Tenemos presencia de las personas recorriendo las forestaciones, que de otra manera tendríamos que tener un costo fijo muy alto para tener una persona cuidando las forestaciones, que generalmente no tenemos la escala necesaria. Después, desde el punto de vista ganadero, nosotros tenemos un tema que está siendo muy poco estudiado y que es el que le tenemos que dar más importancia, que es el de bienestar animal. Cuando comparamos un animal que tiene sombra versus un potrero que no tiene sombra, en nuestros cálculos muy por arriba, nuestras mediciones son 200 a 300 gramos menos que ganan los animales que no tienen acceso a la sombra. Y por último, bueno, la parte ambiental es tan importante porque, bueno, nosotros en Corrientes estamos haciendo forestaciones en un ambiente que tiene mucha similitud con esto. Son humedales, estamos forestando en las costas de esos humedales de los esteros Liberá, con lo cual generamos grandes disturbios, bueno, desde el paisaje hasta el cambio de la vegetación. Por eso fue que los sistemas silvopastoriles en Corrientes, lo que mejores resultados nos dieron, fue cuando cambiamos la configuración a no plantar cada 5 metros, cada 6 metros, cada 7 metros las líneas, sino comenzar a hacer 2 líneas y dejar un callejón lo suficientemente grande para que no exista un cambio en la composición botánica de esos pastizales. Y si existe una competencia de los árboles, que sea esa competencia en los 2 líneas, de manera tal de que, bueno, se retrasa la producción forestal, pero en ningún momento está condicionando la continuidad de los pastizales y de la ganadería debajo de eso. Entonces, con los líneos apareados, como le llamamos, que son 2 líneas, separados a 4 metros en los pinos, con callejones de 12 metros, o en eucalipto separados a 5 metros, con callejones de 20 metros, generamos la configuración ideal para tener
ganadería desde el momento en que se introducen los animales al pastoreo hasta el turno de corte, hasta el momento que ingresan las máquinas a cortar esa madera. Ahora, eso requiere también tener buenas podas, tener buen material genético. Estamos trabajando con densidades iniciales entre 300 y 500 plantas por hectárea. Necesita conocerse bien, que puede ser el dato que nos está faltando aquí, si existen tensiones de crecimiento al plantar no equidistantes los árboles. Nosotros con pinos y eucaliptos no encontramos, gracias a Dios, esos problemas. Y es parte de la investigación que estaría faltando aquí en el delta. Por otro lado, el porqué de los sistemas silvopastoriles es tratar con líneas apareados, es tratar de llegar con la mayor cantidad de árboles posibles. El negocio de los sistemas silvopastoriles está en llegar al turno de corte con muchos árboles de mucho valor y sin sacar las vacas. Por ahí cuando escuchamos que los sistemas silvopastoriles hacen bajar la carga animal, lo que estamos diciendo es que la forestación, con su manejo forestal, está haciendo bajar la carga animal por sombramiento. Cuando uno tiene un sistema silvopastoril bien diseñado, no tendríamos que bajar la carga animal, ni tampoco aumentar mucho la carga animal. Tendríamos que tratar de tener cargas estables, más sobre todo en los ambientes de humedales, donde tenemos que ser muy cuidadosos porque son sistemas muy sensibles en aumentar la carga. Estamos exigiendo bastante al sistema. Podemos poner la cantidad necesaria de árboles, la cantidad necesaria de animales y buscar un equilibrio sin tratar de que sean sistemas productivos y tratar de compararnos con el sistema forestal en la producción de madera o con un sistema ganadero fuera de la región del delta. Nosotros tenemos que tener sistemas para cada lugar, y en cada lugar ya tenemos, por ejemplo, en estos lugares a los que me estoy refiriendo, en estos humedales, tenemos la posibilidad de que existen las dos actividades. Existe la actividad forestal y la ganadera. Si nosotros queremos un ingeniero que sepa de forestación, en el delta conseguimos. Si queremos un ingeniero que sepa de ganadería, en el delta conseguimos. Si queremos a alguien que nos compre la madera, en el delta conseguimos. Y quien nos compre el ganado, conseguimos. Esa combinación se dan en muy pocos lugares. Se dieron en Misiones, se dieron en Corrientes, y en otros lugares no, porque también competimos con el uso agrícola de los suelos, que en el delta y en Corrientes no tuvimos. Entonces, todo esto se basa en buscar una complementación ideal, pero con lo que tenemos, sin tratar de forzar más al sistema, porque estamos trabajando, y vuelvo a repetir, en sistemas muy inestables, muy fácil de romper el equilibrio. Y la ganancia es tremenda. Es decir, cuando empezamos a hacer los números de un sistema silvopastoril bien manejado con su ganadería, la verdad es que equivale a hacer una producción de soja con un rendimiento extraordinario, el valor equivalente que ganaríamos. El último punto, que desde el punto de vista social, al igual que ustedes, los isleños y nosotros allá en Corrientes, nosotros tenemos una tradición ya cultural de trabajo en esa zona, que es la que tenemos que tratar de no perderla. Y esa se pierde primero ganando dinero. Es decir, si nosotros hacemos sistemas donde realmente podamos incrementar nuestro patrimonio, podamos tener buenos ingresos, ya es la primera garantía de que vamos a continuar. Y la segunda es tratar de buscar modelos zonales, modelos de producción que estemos haciendo en estos lugares, y para eso es importante la experiencia de los productores. Como técnicos podemos investigar mucho, traer mucha tecnología de afuera, pero es importante revalorizar lo que se hace dentro de la zona. Ayer tuve la oportunidad de ver un montón de promociones de pastos naturales, y yo no creo que la salida esté en traer muchos pastos de afuera, buscando y sobre todo traer pastos megatérmicos, tratando de obtener mayores producciones de forraje, porque la estabilidad de estos sistemas está dado con lo que tenemos hoy en el campo, que supera muchísimo la calidad de lo que podemos traer de afuera. El último punto, después de conservar estas tradiciones culturales y darle importancia a lo nuestro, es un tema que figuraba. Yo la verdad que no lo puse como título, lo de carne y carbono neutro, sino de ganadería sostenible. Está basado en lo mal visto que está haciendo la ganadería. Nosotros como ganaderos nos gusta muchísimo la vaca, hablamos todo el día de vaca, no tenemos otro tema que la vaca cuando nos juntamos,
pero en realidad en el mundo no está siendo vista de esa misma manera. En el mundo se la ve como la principal causa de los desmontes, sobre todo en el Amazonas. Para aumentar la ganadería se desmonta mucho, es la principal causa. Utiliza granos que pueden alimentar a las personas, consume un tercio del agua dulce del mundo. Y ahora, estos últimos años, cuando parecía que ya estábamos más o menos bien, aparece la influencia de los gases de efecto invernadero a través del metano generado por la vaca en el pastoreo. Con lo cual nosotros, una herramienta que teníamos de la carne natural, teníamos la vaca pastoreando libremente, tomando aguas naturales y consumiendo, se nos cae ese argumento, ya que esa vaca es la que más metano genera, por su tamaño, por la calidad del forraje que está consumiendo, y en eso nos sacan una ventaja, un poquitito de ventaja aquí, porque de acuerdo a las pasturas que vi ayer, el metano que genera una vaca consumiendo pasto de calidad es menor al metano que genera una vaca que está pastoreando unos pajonales pasados de corrientes. Entonces, ese metano, la Argentina tiene que hacer un inventario, todos los años cada tanto se hace un inventario que se presenta en los paneles intergubernamentales de cambio climático, y tenemos que decir qué vamos a hacer para disminuir. Hoy la Argentina es el subsector que más genera gases de efecto invernadero. Estamos en el 28,6%, casi 29% de los gases de efecto invernadero son generados por las vacas. Siempre decíamos que era la minería, que era la industria, que era el transporte. Bueno, lamentablemente, y hecho por nosotros, por nuestra actividad, ese inventario, cada sector hace el inventario que le corresponde, se determinó bueno, que casi el 29% de los gases de efecto invernadero que genera la Argentina son generados por las vacas. Y algo tenemos que hacer. Cuando nos presentamos a estos paneles, lo primero que nos preguntan es, bueno, ¿cuáles son las actividades para disminuir esto, para mitigar, para adaptar? Y realmente en los últimos años lo único que hicimos fue poner cara de que no entendíamos y callarnos. Pero en algún momento tenemos que hacer. El INTA está haciendo muchas investigaciones en mejorar la calidad de las dietas, en ver la mejor manera de aumentar los índices productivos, de generar menores emisiones de metanos con ionóforos, con aditivos a las dietas. Pero yo creo que además de todo eso tenemos que hacer fuerza para que ese metano generado por una vaca, que el metano hay que multiplicarlo por 25 para tener el dióxido de carbono equivalente, o sea que de ahí es donde viene la mayor cuantificación de los gases de efecto invernadero. Tenemos que tener una tercera, una cuarta, una quinta estrategia que sea la de incorporar los árboles y cuantificar la captura de carbono que hacen los árboles en los sistemas silvopastoriles. Entonces, pongamos árboles en los sistemas silvopastoriles. Esto va a permitir capturar, de acuerdo al crecimiento de los árboles, el equivalente a 7, 8, 10 o 12 cabezas de ganado, la emisión de 10 cabezas de ganado. Entonces nosotros de esa manera ya estamos teniendo una opción que es un camino hacia lo que el Brasil ya lo desarrolló, que es la carne carbono neutro. Nosotros nos falta estudiar un poco más el tema para tener nuestras propias ecuaciones de medición. Pues, podemos ocupar las ecuaciones que existen ya, y con esas ecuaciones tenemos un balance muy positivo en los sistemas silvopastoriles. Lo que tenemos que tratar es bueno, regiones como las suyas o como las nuestras, de potenciar esa virtud que tenemos de complementar las dos actividades para lograr una carne carbono neutro. Y finalmente, para ir terminando, le dejo un mensaje que a mí me gusta decir mucho, que bueno, un campo sin árboles es en realidad medio campo. Gracias.